Mucho antes de llenar estadios y romper récords, una niña de apenas 8 años ya estaba escribiendo su destino en una entrada agrietada de Des Moines, Iowa, bajo luces parpadeantes y sin nadie mirando. Ahí, con un balón que parecía demasiado grande para sus manos, Caitlin Clark lanzaba una y otra vez, fallaba, ajustaba, encestaba y volvía a intentarlo sin detenerse, como si el próximo tiro decidiera todo. No había entrenadores ni cámaras, solo determinación pura. Esa misma niña se transformó en una fuerza imparable capaz de hacer que lo imposible parezca rutina, y todo comenzó en esa oscuridad silenciosa donde la única testigo era la historia. Ahora dime, ¿qué hacía Caitlin a los 8 años en esa entrada? A. Lanzando sin parar. B. Haciendo trucos de drible por diversión. C. Solo tirando el balón sin pensar. No te vayas todavía, tu respuesta podría estar más cerca de lo que crees. Escribe tu opción y al final revelamos la correcta. Nacida el 22 de enero de 2002 en Des Moines, creció en un hogar donde el deporte era el idioma familiar. Su padre Brent jugó baloncesto y béisbol, y su madre Ann fue base en la preparatoria. En casa de los Clark, competir no era opcional, era parte del día a día. Cuando Caitlin pudo sostener un balón, lo hizo. Cuando pudo tirar, tiró, y cuando pudo competir, lo hizo contra todos, incluidos sus hermanos mayores, Blake y Colin, que no pensaban dejarla ganar nada. Ese detalle marcó la diferencia. No creció enfrentando solo a niñas de su edad, sino a chicos más rápidos, fuertes y altos. Como no había liga femenil para ella en ese momento, terminó convirtiéndose en el problema de los equipos varoniles del oeste de Des Moines. En esa entrada donde el marcador siempre importaba porque perder significaba burlas en la cena, fue donde forjó su carácter, aprendió a jugar con contacto antes de aprender a jugar bonito, a resistir golpes antes que a evitarlos. Entendió muy pronto que el balón no distingue edad ni tamaño, solo responde a la calidad del tiro. Y el tiro de Caitlin Clark, incluso a los 8 o 9 años, lanzando a un aro demasiado alto y con un balón demasiado pesado, ya era distinto. Su padre fue el primero en notarlo, no porque estuviera buscándolo, sino porque era imposible ignorarlo, la mecánica limpia, el chasquido preciso de la muñeca, el arco perfecto. No era un tiro de niña, era el tiro de una verdadera tiradora, algo que casi nunca se ve sin entrenamiento formal. Brant Clark no tuvo que empujarla al baloncesto, ella ya estaba completamente entregada, siempre la última en dejar la entrada cada noche. Lo que sí hizo fue guiarla hacia retos mayores, la llevó a gimnasios, campamentos y torneos AAU por todo el Medio Oeste. Hubo incluso una madre que se quejó porque una niña no debía jugar en un torneo de niños, mientras él observaba desde las gradas cómo su hija superaba, uno por uno, a todos los que se le ponían enfrente. Para la secundaria, en los círculos del baloncesto de Iowa ya corría el rumor, en Des Moines había una chica que podía tirar desde cualquier lugar, pasar como una base con el doble de experiencia y competir con una intensidad que incomodaba a entrenadores y ponía nerviosos a rivales. No era la más alta ni la más rápida en la cancha, pero sí, sin duda, la más peligrosa. Porque a los 12 años, Caitlin Clark ya tenía lo que separa a las buenas atletas de las que cambian la historia: hambre. No era un hambre de fama ni de aplausos, era algo más profundo, casi instintivo, la necesidad de ser mejor hoy que ayer y demostrarlo cada vez que tocaba el balón. Y cuando ese fuego encontró un escenario lo suficientemente grande, todo cambió. Se acabó el suspenso, la respuesta correcta era la C. Así empezó a construirse la leyenda. En la preparatoria Dowling Catholic de West Des Moines, Caitlin Clark dejó de ser una curiosidad local para convertirse en un fenómeno regional. Promedió más de 20 puntos por partido como novata y, para su tercer año, ya era la jugadora más reclutada del estado de Iowa y una de las prospectos más codiciadas del país. Fue nombrada McDonald's All-American y clasificada como recluta 5 estrellas. Programas históricos como University of Connecticut, University of Notre Dame, University of Texas at Austin y University of Oregon tocaron a su puerta, universidades con campeonatos nacionales y estructuras gigantes. Pero ella eligió a University of Iowa. Y esa decisión lo dice todo. Decidió quedarse en casa, apostar por el programa que no dominaba titulares, el que no tenía múltiples campeonatos nacionales, el que no era considerado Blue Blood.
No quiso heredar la historia de nadie más, quiso construir la suya. Y lo que hizo en Iowa durante 4 temporadas parece inventado, se convirtió en la máxima anotadora en la historia del baloncesto universitario mayor, superando la marca legendaria de Pete Maravich que permanecía desde 1970 y que muchos creían intocable. Cerró su carrera con más de 3.900 puntos, promedió más de 27 por partido en su último año, repartió más de 8 asistencias por juego y firmó un triple doble de 40 puntos en el torneo de la NCAA, una actuación tan impactante que incluso quienes nunca seguían el baloncesto femenino se detuvieron a mirar. Pero las cifras, por impresionantes que parezcan, solo cuentan la mitad de la historia, la otra mitad es el impacto que provocó a su alrededor. El Carver Hawk Arena, casa de University of Iowa, solía lucir medio vacío en los juegos femeniles, una realidad común en casi todo el país fuera de unas cuantas potencias tradicionales. La mayoría veía los partidos por televisión, si acaso, y los estudiantes reservaban su energía para el fútbol americano o el básquet varonil. Hasta que Caitlin Clark cambió las reglas del juego, para su tercer año, los partidos de Iowa estaban totalmente agotados, 15.000 asientos llenos y gente de pie. Y no solo en casa, también como visitante. Arenas que nunca habían registrado grandes entradas para un juego femenil comenzaron a llenarse porque el público compraba boletos específicamente para verla jugar. El campeonato femenil de la NCAA 2024 entre University of Iowa y University of South Carolina reunió a casi 19 millones de televidentes, convirtiéndose en el partido de básquet más visto, universitario o profesional, varonil o femenil, en más de 5 años. No fue solo un récord, fue un terremoto cultural. No se limitó a romper marcas de anotación, rompió récords de asistencia, de audiencia y la vieja idea de que el básquet femenil no podía captar la misma atención que el masculino. Y lo hizo desde Iowa, no desde un mercado mediático costero ni desde una dinastía histórica, sino desde el mismo estado donde perfeccionó su tiro en una entrada agrietada con un aro oxidado. Pero una fama de ese tamaño tiene precio, y pronto llegaría la factura. El 15 de abril de 2024, en el draft de la WNBA, las Indiana Fever la eligieron con la primera selección global, marcando el inicio de un nuevo capítulo bajo reflectores aún más intensos. Cuando pronunciaron su nombre, el lugar estalló, no solo porque era la elección lógica, sino porque todos entendían que no era un pick cualquiera, era una apuesta enorme. Las Indiana Fever estaban apostando a que Caitlin Clark podía hacer por la WNBA lo mismo que hizo por el básquet universitario, llenar arenas, mover audiencias y obligar a la gente a mirar. Esa expectativa habría aplastado a la mayoría con 22 años, pero ella la cargó como carga todo, en silencio, de frente y con esa mirada de quien ya pensó cada escenario antes que cualquiera. Sin embargo, la liga no la recibió con aplausos unánimes. En el deporte profesional siempre existe una tensión cuando llega una novata con una atención sin precedentes, las veteranas que construyeron la liga, que jugaron ante gradas vacías y atravesaron temporadas sin reflectores, no siempre celebran que una recién llegada reciba en una semana más foco del que ellas tuvieron en años. No es solo celos, es algo más complejo, la sensación de volverse invisible en tu propia casa mientras la invitada acapara la luz. Y eso se sintió en la cancha. El contacto físico fue inmediato y constante, faltas duras, choques lejos del balón, mensajes claros de bienvenida. Parte era el rito habitual para cualquier novata, pero otra parte, visible para cualquiera que mirara los partidos, parecía dirigida específicamente hacia ella. No era solo competencia, era algo más personal. Afuera, el ruido mediático no fue menor, cada juego se convirtió en juicio público. Una mala noche confirmaba para algunos que su talento no traducía, una gran actuación se minimizaba por el rival. Analistas que jamás habían seguido de cerca la WNBA de pronto tenían opiniones firmes sobre su impacto, mientras ella seguía haciendo lo único que sabe hacer cuando la presión aumenta, competir. Con el paso de los meses, la conversación dejó de girar solo en torno al básquet y empezó a tocar temas más grandes, cultura, raza, género, quién merece atención y por qué. El nombre de Caitlin Clark se convirtió en una especie de prueba de Rorschach, lo que cada quien veía en ella decía más sobre sí mismo que sobre la jugadora. Y en medio de todo ese ruido, ella hizo lo único que sabe hacer, jugar.
Recibió golpes, se levantó, tuvo noches con el tiro frío y respondió al siguiente partido con 30 puntos, perdió balones bajo presión y luego regaló asistencias sin mirar que hicieron explotar a la arena. No discutió con críticos en redes, no se quejó en conferencias, no alimentó la polémica. Dejó que su juego hablara, y con el tiempo habló más fuerte que cualquier titular. También puso sobre la mesa una pregunta incómoda para la liga: cuando aparece una atleta verdaderamente transformadora, capaz de atraer atención, ingresos y relevancia cultural, existe una responsabilidad de protegerla, no de la competencia, sino de lo que cruza la línea de lo deportivo hacia lo personal. No es una pregunta sencilla, pero su temporada de novata la hizo imposible de ignorar. Y aún así, la controversia nunca la definió el básquet. Hay un video que reaparece cada cierto tiempo en redes, es de un partido de las Indiana Fever. El juego ya terminó, el equipo ganó, y ella camina hacia el túnel sin prisa, deteniéndose ante cada mano extendida, cada niño apoyado en la baranda con un marcador y una camiseta esperando su momento. Firma, sonríe, posa para fotos. La pequeña que soñaba en una entrada agrietada ahora inspira a otras desde la duela profesional, y en esos segundos, más que puntos o récords, se entiende el verdadero alcance de su impacto. De rodillas frente a una niña que llora, no de tristeza, sino de pura emoción por estar a unos pasos de su ídola, Caitlin Clark le susurra algo que nadie alcanza a escuchar en el video. La pequeña deja de llorar, asiente, sonríe, y Caitlin sigue con el siguiente niño y el siguiente, siendo la última jugadora en salir de la duela 15 minutos después. Ese momento revela lo que los highlights no muestran: ella entiende perfectamente lo que representa, no desde un discurso ensayado ante la prensa, sino desde algo profundo y personal. Sabe que cada niña en esa arena con el jersey 22 está viendo un futuro que hace una década parecía imposible, uno donde el básquet femenil no es un añadido, donde las arenas están llenas, los juegos se transmiten en horario estelar y las jugadoras son famosas por cómo juegan. El impacto también se refleja en números contundentes. Tras su llegada a las Indiana Fever, las ventas de mercancía se dispararon más de 600%. La audiencia de la WNBA en ESPN alcanzó cifras que no se veían en décadas y pabellones visitantes que antes cubrían secciones completas ahora buscaban añadir asientos. Incluso el debate sobre vuelos charter ganó urgencia mientras la jugadora más mediática de la liga viajaba en vuelos comerciales generando atención masiva. Marcas como Nike, State Farm y Gatorade firmaron acuerdos porque mueve producto y audiencia, lanzó incluso su propio logotipo con Nike. Pero lo más importante no aparece en reportes financieros, son los gimnasios AAU llenos de niñas de 10 años lanzando desde el logo porque la vieron hacerlo, los programas de preparatoria en Iowa e Indiana creciendo en participación, los padres llevando a sus hijas a partidos de la WNBA porque realmente quieren estar ahí. Es un cambio sísmico y silencioso que ocurre cuando una sola atleta demuestra con excelencia innegable que algo que muchos minimizaban merece toda la atención del mundo. Aunque su fama creció a una velocidad impresionante, su familia sigue siendo su eje. Brent y Ann Clark están en casi cada partido, y sus hermanos nunca faltan en las gradas, recordándole quién era antes de que el mundo aprendiera su nombre. Caitlin Clark habla de ellos con una cercanía sincera, como alguien que no permitió que la celebridad la separara de sus raíces. En un entorno deportivo donde muchas jóvenes promesas se pierden en su propio brillo, ella se ha mantenido centrada, ferozmente competitiva en la cancha y serena fuera de ella. Esa mezcla, excelencia y humanidad al mismo tiempo, es más rara que un triple doble de 40 puntos, y es justo lo que vuelve tan crucial lo que viene para el juego. El básquet femenil está en un punto de inflexión, y en gran medida es porque ella abrió ese cruce de caminos. Durante décadas, la WNBA vivió en una especie de anonimato respetuoso, talento real, competencia legítima, aficiones apasionadas pero pequeñas y una cobertura mediática limitada. La liga sobrevivió, lo cual ya era un logro, pero no prosperó como se soñaba. La asistencia era modesta, los salarios muy por debajo de la NBA y su huella cultural era tan ligera que muchos aficionados podían pasar años sin pensar en ella. Clark no resolvió todo eso por sí sola, nadie podría, pero sí hizo algo quizá más poderoso, demostró que se puede cambiar.
Probó que la audiencia existe, que la demanda es real, que la gente está dispuesta a llenar arenas, comprar boletos y ajustar su agenda para ver básquet femenil al más alto nivel cuando el espectáculo es irresistible, la figura central magnética y la historia lo suficientemente fuerte. Ella ofreció esas tres cosas y, al hacerlo, eliminó la última excusa que quedaba para tratar al básquet femenil como una simple curiosidad secundaria. Ahora la pregunta es si la infraestructura estará a la altura del momento. ¿Expandirá la WNBA su calendario, sus contratos mediáticos y su reparto de ingresos para capitalizar toda la atención que Caitlin Clark ha generado? ¿Invertirá la liga en desarrollo de jugadoras, mejores viajes y marketing a la altura de un producto de esta calidad? ¿La próxima generación de atletas trascendentales llegará a una liga preparada para ellas o enfrentará los mismos retos que Clark tuvo que superar? Y hay una pregunta aún más difícil: ¿protegerá la liga a sus estrellas? No de la competencia, esa es la esencia del deporte, sino de la agresividad sin control que pone en riesgo la salud de quienes generan la atención y los ingresos que mantienen viva la liga. Cada deporte profesional ha tenido que responder a esto. La NFL reconoció que destruir a sus quarterbacks era malo para el negocio, y la NBA implementó reglas para proteger a sus estrellas exteriores del abuso físico que antes era común. La WNBA deberá tomar decisiones similares, y la conversación alrededor de Caitlin Clark está acelerando ese cambio. Lo que ella simboliza, en última instancia, es posibilidad, no la versión vaga de póster motivacional, sino la versión concreta, medible e innegable. Demostró que una jugadora de básquet femenil puede ser la historia más grande del deporte. Sin duda, Caitlin Clark ha transformado la WNBA, desde la venta de boletos hasta la manera de jugar el juego. Demostró que la audiencia existe si el producto está a la altura. Demostró que una chica que empezó en una entrada agrietada de Iowa puede entrar a las salas más escépticas del deporte profesional y hacer que todos presten atención, no pidiendo permiso, sino siendo tan buena que mirar hacia otro lado no es una opción. Y apenas tiene 22 años, ni siquiera ha comenzado de verdad. La entrada en Des Moines está tranquila de nuevo, pero la historia no. Cada tiro que hace, cada cancha que pisa, genera ondas que van mucho más allá del marcador. Caitlin Clark no solo llegó, obligó al juego a cambiar. Ahora la pregunta no es qué hará ella después, sino qué tan rápido podrá seguirle el ritmo el resto del mundo. Récords caerán, arenas se llenarán, estrategias se reescribirán y, en algún lugar, otra niña estará en una entrada oscura soñando más grande porque ella mostró lo que es posible. El juego nunca volverá a ser el mismo, pero la historia apenas comienza. La verdadera pregunta es, cuando la grandeza se mueve tan rápido, ¿quién o qué estará listo para alcanzarla?